Buenas, Iván, ¿cómo va? Buenas a todos. Bueno, hoy como les había contado, vamos a ver uno de, no sé si los últimos temas, pero un tema bastante importante, que sería los subprogramas, o lo que sea procedimientos y funciones. Y bueno, vamos a empezar a programar un poquito. La idea es, bueno, ver obviamente ejemplos sobre el uso de los procedimientos y las funciones. Y después vamos a crear algo. Estaba pensando en seguramente en una calculadora, porque es lo más común para hacer, pero si nos surge otra cosa, vamos haciendo otra cosa. Pero, bueno, subprogramas. ¿Alguien sabe qué son las funciones y procedimientos? ¿Las conoce? Sin leer la pantalla. Sí. Bueno, como dice la pantalla, dice, los subprogramas son rutinas, procedimientos o conjunto de instrucciones que realizan una labor específica. Básicamente sería como almacenar un pequeño proceso que nosotros hagamos en nuestro programa, cosas como la que hemos hecho, ¿no? Sumar unos números, hacer alguna cuenta, por ejemplo, en la que sacamos el promedio, ¿no? Son todos pequeños procedimientos que va a ser nuestro programa y que por ahí nosotros le vamos a necesitar repetir más de una vez, ¿no? Y esto, las funciones, los procedimientos, que tienen el mismo uso, ¿no? Lo que nos permite es achicar muchas líneas de código, ¿no? Al yo tener dentro de un bloquecito de código, dentro de una función, un determinado proceso, lo puedo repetir después en mis programas las veces que yo lo vaya a necesitar. Y como con una sola línea, porque se llama, ¿no? Así se dice, llamo a la función que voy a utilizar, en una sola línea me ahorro por ahí, la función ocupa 10 filas, y yo en una sola línea la vuelvo a llamar las veces que necesite, ¿no? Hace que nuestro código así, los subprogramas, ¿no? Nos permite que nuestro código esté más ordenado, más prolijo, sea más corto, más entendible incluso. Como les digo siempre, lo que vamos a hacer con los subprogramas se puede hacer normalmente con la programación como la venimos viendo hasta ahora, pero lo que hace las funciones y eso es mejorarnos la vida, ¿no? Que sea mucho más práctico programar. Teoría. Bueno, como dice acá, como les decía, puede invocarse desde el cuerpo del programa, del programa principal cuantas veces se desee, ¿no? Cuando yo la necesito, lo llamo, lo invoco y lo voy a utilizar acá. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre procedimientos y funciones? Dice, procedimiento no es necesario que retorne un valor, puede únicamente realizar una acción. Y la función sí retorna un resultado de acción. ¿Qué quiere decir, no? Dentro de mi función se genera ese bloquecito de código, realiza una acción, hace algún proceso, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre uno que, por ejemplo, los procedimientos va a generar una acción, pero no me va a dar nada, ningún resultado final? Como sería, ¿no? Por ejemplo, no puedo utilizar para sumar dos números un procedimiento. Para sumar dos números voy a tener una función, porque la función me va a retornar el resultado de esa suma. En cambio, un procedimiento solamente los va a sumar los números, pero no me va a retornar el resultado que es lo que yo necesito, ¿no? Esa básicamente sería la diferencia entre los dos. Uno retorna el resultado y el otro genera simplemente un proceso. Por ejemplo, podrías tener una función que sea un mensaje en pantalla, ¿no? Y va a ser un proceso que se va a hacer, pero que no te va a retornar un resultado más que la acción de mostrar en pantalla, ¿no? No va a ser como otro resultado que vos vayas a utilizar. Bueno, acá da una pequeña aclaración de que en Python
no tiene procedimientos, puedes hacerlo al crear una función sin retorno, ¿no? Al no tener procedimientos, podemos hacer simplemente una función y no le damos retorno. En otros lenguajes, que se los comento obviamente, pero van a saber, en otros lenguajes sí se identifican por separado. A veces tienen hasta palabritas claves diferentes. La función tiene tal palabrita clave para declarar una función y sí o sí tiene que tener un resultado. Los procedimientos, no, ¿no? En cambio, en Python es lo mismo. Vos declaras una función, para todo, de las dos maneras va a ser igual. Tenga o no resultado, va a ser la misma función, la misma manera de armarla, ¿no? Con las palabritas claves. Bueno, ¿cómo creamos? Ahí vamos a crear subprogramas, ¿no? ¿Qué partes tiene? A la hora de declararla, ¿no? A la hora que yo voy a crear mi función, le tengo que dar un nombre, le tengo que dar el tipo de dato que va a devolver, en caso de que sea una función que retorne datos, ¿no? Los parámetros, que ahora vamos a ver bien cuáles serían los parámetros, y el cuerpo, ¿no? Toda la acción que va a tener dentro mi función o procedimiento, ¿no? Y la invocación es la segunda parte de mi subprograma, ¿no? Porque yo puedo crear muchas funciones, muchos subprogramas no me salen. En mi código fuente puedo crear muchos subprogramas, pero si yo nunca los invoco, nunca los llamo dentro de mi programa, nunca van a funcionar, nunca van a accionar eso. Es como que si tuvieran un botoncito y cuando ustedes lo llaman, ahí recién se accionan, ahí recién se pueden utilizar o le dan uso recién ahí. Entonces, en la invocación, cuando ustedes lo llamen, ahí le van a llamar por su nombre, obviamente, que este va a ser el mismo nombre con el que lo declararon, y le van a pasar los argumentos. Y acá tenemos la diferencia entre parámetros, que es el que le declaramos, y argumentos, que es el que cuando la llamamos, ¿no? Parámetros dice, variable utilizada para recibir valores de entrada de una rutina, subrutina o función. Y el argumento es valor dado al invocar el subprograma que ocupará el lugar del parámetro. Cuando ustedes crean la función, la subrutina, lo que van a hacer es, después del nombre, entre paréntesis, se le ponen los parámetros, que serían los datos que va a recibir esa función, ¿no? Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de sumar dos números, vos vas a necesitar darle a la función para que te sume dos números, los dos números, ¿no? Número uno y número dos. Son dos variables, son dos parámetros. Y cuando vos declares la función, vas a tener que decirle que va a recibir dos parámetros. Y después, cuando vos la invoques, cuando la utilices dentro de tus programas, le tenés que pasar como argumento los dos valores que van a ocupar esos parámetros, ¿no? Vos la declaras con dos parámetros y después acá con los argumentos ocupás esos dos parámetros. Eso es bastante importante porque, por ejemplo, si vos la declarás con dos parámetros, después le tenés que pasar sí o sí dos argumentos. No puedes pasarle uno, no puedes pasarle tres, porque no funciona, porque te va a salir de error. Lo mismo si, por ejemplo, la declaras con más parámetros, por ejemplo, con tres, y le pasas solamente dos argumentos, también te va a salir de error, porque sí o sí tiene que ser la misma cantidad que le declares, la misma le vas a pasar después. Tienen diferente nombre, ¿no? Parámetro y argumento, pero tienen que ser la misma cantidad. Y acá tenemos, bueno, un primer ejemplo, ¿no? Vamos a llevarlo a Python, ¿no? El lector. Básicamente, al no haber funciones, que era lo que no había, al no haber procedimientos, lo que vamos a hacer es crear una función de tipo procedimiento y una función normal en Python. O sea, el editor. ¿Cómo declaramos principalmente una función o un procedimiento? Con la palabrita clave def. Y a continuación, el nombre que le vamos a dar. Yo voy a representar ese mismo que tenía ahí en el ejemplo. Y después va, como les decía, los paréntesis, que en caso de necesitar pasarle algún argumento, se lo vamos a pasar acá, ¿no? Tenemos que... se me van las palabras, estoy en cualquier lado.
los parámetros, ¿no? Tienen que ponerle los parámetros en caso que le vayan a pasar algún argumento. Como acá simplemente va a ser un procedimiento, va a ser alguna acción que nosotros vamos a dar, no es necesario mandarle ningún parámetro o procedimiento. Entonces vamos a, ahora en el cuerpo de, de nuestro programa, vamos a hacer los prints en pantalla para que salga. Hola a todos. Bienvenidos a la clase. Ahora le voy a dar run a esto. Y acá pueden ver que prácticamente me parece este, que es para terminar, para continuar, yo le doy a enter, no hace nada. Porque era lo que les decía, ¿no? Yo puedo crear muchas funciones, muchos procedimientos como este, pero si yo nunca lo llamo, nunca le digo que lo voy a utilizar, no va a funcionar, va a estar de adorno esto en mi código. Entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo vamos a decirle que accione esta función? Es simplemente poniendo su nombre, tal cual lo escribieron. En caso de necesitar parámetros le pasamos, sino simplemente así. Y ahora si lo probamos, van a ver que ahora sí funciona mi función, ¿no? Valga la palabra. Tengo esta función que realiza esto y acá la llamé y le dije, bueno, ahora te toca actuar. Hacé lo que tengas adentro de tu bloquecito de código. Y bueno, hizo esto. Fíjense también que se puede imprimir más de una vez, como les decía. Y esto nos va a hacer básicamente, en este caso no tiene mucha utilidad, mucho sentido hacer esto, pero para que vean. Ven cómo hace exactamente 3 veces lo mismo. Si nosotros tuviéramos que acá repetir esto 3 veces, de esta manera nos estaríamos ahorrando bastante código. Bueno, vamos a hacer ahora, esto es lo que sería un procedimiento, ¿no? Porque no tiene return, simplemente realiza lo que tiene en el cuerpo de la función, pero no me da ningún resultado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una función. Se declara en Python de la misma manera. Vamos a ponerle sumar. Y esta sí va a ser una función en la que nosotros le vamos a pedir algún parámetro. Le voy a pedir número 1 y le voy a pedir número 2. Y ahora acá adentro voy a hacer el número 1, no, espera, resultado va a ser igual a número 1 más número 2. Y después existe la palabrita clave que sería return, que en sí, creo que yo acá, no, creo que acá no, sí, return resultado. ¿Qué haría esta función? Básicamente, si bien su nombre, como todas las variables, todas las cosas que nosotros le demos nombre, tiene que ser, eh, nos tiene que dar una idea de lo que estamos haciendo en esa función. En este caso es súper obvio, no se llama sumar porque suma. Estas variables que yo creé acá, esta y resultado, son variables locales. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Que teníamos las variables globales, que eran las que nosotros siempre usamos acá arriba de nuestro programa, y que las usamos donde nosotros queramos. Y después estaban las variables locales, que no las habíamos visto con ningún ejemplo, simplemente las habíamos visto así por el aire, que serían las variables que únicamente existen dentro de las funciones o procedimientos, ¿no? Únicamente existen acá dentro. Num1, num2, resultado, yo no la puedo llamar acá afuera, porque van a ver que incluso si lo pongo así solo, ya mismo el programa ya me la va a saltar como error.
porque esto no está declarado. Está declarado sí, pero dentro de la función. En el único lugar donde se puede usar es dentro de la función. Yo afuera no la puedo usar. ¿Cómo la puedo usar? Dándome un return de esa función, ¿no? Bueno, ahora nos quedaría llamarla a la función sumar y ahora le tenemos que pasar como parámetro los dos números que nos pide, ¿no? Los dos argumentos, que le pasaríamos 3 y 7, por ejemplo. Si le damos iniciar, a ver que no hizo nada. Porque Capaz que falta un print de resultado. es verdad, es verdad. Tenemos que acá, no, este, ahí está. Imprimimos directamente la función. Y ahí sí. Ahora sí podemos ver. Genio Juan está en todas. Ahora sí podemos ver el resultado de la función, ¿no? Lo mismo podríamos hacer acá si le pasamos otro número, otro argumento, o si repetimos esto las veces que nosotros querramos. Para ver, digamos, la utilidad, en vez de cada vez que nosotros querramos ingresar un dato y querramos sumar dos datos, ¿no? Ingresamos datos, en vez de repetir esto todas las veces que queramos, creamos una función que nos pida las dos cositas, después la vamos llamando cuando la necesitamos y listo. ¿Y cómo definirías num 1 y num 2 de manera externa? No sé a qué te referías. Num 1 y num 2, en este caso, pero vos, mira, vos lo que haces es se lo pedís al usuario y después se lo pasás acá a la función. Esto pertenece solo a la función, para lo único que te sirve a vos para sumar los dos números. Si vos se lo querés pedir al usuario, ahí sí vas a tener que hacer allá una, una variable, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer número 1, valor 0. Vamos a hacer por acá el input. Input. Voy a poner así para que sea más rápido nada más. Ahí me hago el input. Input. Y después acá, en la función, cuando vos haces la función, cuando utilizás la función, los argumentos que vos le vas a pasar no va a ser el número directo, sino va a ser la variable. Va a ser la variable número 1 y va a ser la variable número 2. Abril, igual de cualquier forma está bien o no. ¿Sí? Pero en este caso vos lo que estás haciendo es pidiéndole al usuario que interfiera con tu programa. De esta manera vos lo estás haciendo acá. Como programador le pusiste el resultado. Pero obviamente que sí, de las dos maneras. ¿Está bien? Ah, claro, ahí está pidiendo que ponga al usuario, digamos, dos números. Claro, estás haciendo como más interacción con el usuario. De esta Ahí va. manera solo el programador puede hacer esto. El Claro. programa este no sirve. Exactamente. Vamos a probarlo. Pues ahí nos piden un 1, poner 6, poner 7. Y ahí ven como acá. Este es el 13 que tiró ahí. Después hizo todo lo demás porque están todas las funciones llamadas.
De esa manera, Iván, que me preguntabas, de esa manera es cómo puedes usar esta misma función. Fíjate, usamos esta misma función, pero con el dato del usuario. Bueno, se entendió entonces todo lo que funciona y procedimiento. No es, la verdad, no es muy complicado, sino es incluso más fácil, más ordenado. Me gusta porque queda mucho más ordenado todo. Acá, bueno, voy a hacer esto que hice acá, que unifiqué como dos. Bueno, vamos directo a la otra idea. Mi idea como actividad ahora es hacer una calculadora, como les dije. Entonces vamos a aprovechar que estamos viendo todo lo que serían funciones, y vamos a hacer una función para cada uno de nuestros símbolos, y vamos a ver cómo diseñamos esta primer calculadora. Esto dice calculadora, primer parte, y viene todo lo que es. Vamos a hacer las otras funciones. Si quedó todo claro, alguno tiene alguna duda, me pregunta. Vamos a hacer la de menos. La de mezclar. Fíjense acá, ¿no? Acá yo dejé todas mis funciones, tienen adentro las variables con el mismo nombre. Acuérdense que si ustedes lo hacen de manera global a esto y empiezan a ponerle a muchas variables el mismo nombre, le va a generar error porque no va a entender cuál tiene que declarar, va a llamarse dos veces igual, no va a saber cuando quiera guardarlo, no va a saber en cuál de esas guardarlas. En este caso, como cada una de las variables son únicamente de esa función, no pasa nada si se llama igual. O sea, num1 y num2 de la función sumar no se chocan nunca con num2, num1 y num2 de restar. Lo mismo con las otras. Nunca interferirían. Entonces no pasa nada que se llamen igual. Bueno, ¿cómo podríamos hacer, les dejo que piense un poquito, cómo podríamos hacer para pedirle al usuario que ingrese dos números y que elija si quiere sumar, restar, multiplicar o dividir? Con el input. Con el input, pero sí, con el input le voy a pedir al usuario, pero ¿qué le pido? ¿Cómo le pido? Capaz que podríamos imprimir en pantalla uno, sumar, dos, restar y así, y que el usuario elija un número y ese sea con una estructura selectiva elija la función que tiene que hacer. ¿Puede ser? Vamos a hacerlo solo de esa manera. Ni a la calculadora. Vamos a dejarlo acá. Una lista, uno es igual a más. Un poco parecido a lo que decía. em, Ay, se me fue quien estaba diciendo Juan. Juan. Em, pero Juan decía poner la palabrita, creo, pero podría ser lo mismo, ¿no? Darle diferentes opciones que según el número que elija, le salga el simbolito. Vamos a ver. Vamos al print de la presione o elija
la operación. Y ponemos, acá si le damos enter, ¿quién se acuerda cómo era? No me acuerdo cómo era para dar enter acá. No poner varios prints. Uno, sumar. Creo que era ¿Cómo era? No te escuché, perdón. Se cortó. barra invertida N. Pero barra invertida N es para darle el enter. Es verdad, acá. Es para darle el enter. ¿Y qué quería hacer yo? Darle el enter, ¿no? A ver, vamos a probar. Así será. O con las comillas separadas. Así me va a imprimir la barra invertida. Así. Con las comillas. A ver. Porque así me saltaron. Acá me va a pedir el 1, 2. No. La barra invertida sí, por lo menos queda como barra invertida. Y si la dejo fuera de la comilla me sale error. Me sale como una variable. Bueno, no importa. Pues pruébenlo ustedes cómo les sale. No importa. Dejemos así. 2 restar. Multiplicar y dividir. Bueno, esto lo vamos a almacenar obviamente en alguna variable. Vamos a ponerle operación. Esta va a ser de tipo string, así que vamos a poner un string vacío. Así que tenemos salvar. Vamos a hacer que esto, vamos a borrarlo. ¿No? Porque tenemos dentro de la función saludar, le puse todo este mensajito. Es la otra barra, ¿no? Vamos a probarlo. ¿Dónde tengo la otra barra? Y barra N, fuera de la comilla. Ahí no va a salir error. No, bueno, ¿por qué no me deja una sola comilla? Dentro de Capaz la que misma falta la comilla. coma. Mm, Comilla simple. A ver, dentro de la misma comilla. Ahí está, mira. Dentro de la misma comilla. ¿O no? Sí. Dentro de la misma comilla, barra N, y les da el espacio. Bien, bien, bien privado. Genio, crack. Lo vieron que acá dio un espacio, así que tiene que estar así como todo amontonadito. No me gusta mucho. O si no, todos quedarían con espacio.
Hay que darle, para que no quede tan feo, darle espacio todo acá. Ahí, nos quedaría como alejadito acá, pero no nos queda tan feo. Ahora lo dejo así, ustedes lo modifican. Lo modifican como ustedes quieran. Es lo de menos, ¿no? Yo para no escribir muchos print, pero fíjense que, como les digo siempre, hace lo mismo. De esta manera nos íbamos a ahorrar línea de código, pero hace lo mismo, funciona igual. Es como cada uno quiere hacerlo. Bueno, imprimimos saludar, que tenemos todo esto dentro de saludar, ¿no? Bienvenida a la calculadora, elija operación. Después le pedimos los dos números, pero nos faltaba acá pedirle la operación, ¿no? Operación va a ser igual a... Vamos, yo la puse de tipo texto. Puede ser de tipo texto, puede ser numérico. En este caso indistinto, porque no vamos a operar con ese número que la persona ingresa. Así que elija la operación. Acá va a poner la operación. Y después va a poner el número 1 y el número 2. Y después tendremos que... ¿Qué nos faltaría acá? A ver qué dice. Pues ya tenemos, le pedimos el operador. Va a elegir si quiere sumar, restar, multiplicar, dividir. Va a poner los dos números. Y faltaría que le dé el resultado, ¿no? Pero depende qué signo eligió, le voy a dar un resultado diferente. ¿Qué me falta? Alguien que no sea ni Juan ni Iván. No, mentira, pueden participar todos. Los if. Los if. Exactamente. Para ver si puso 1, si puso 2, si puso 3. Para ver qué operación eligió. Nos quedaría if operación es igual a 1. Hago esto, ¿no? Sumo. Uso la función de suma si elige 1. Podemos utilizar el if. Podemos utilizar el if. Pero en este caso no importa. Acá utilizaríamos restar. Acá utilizaríamos